Nuestra historia comienza en el campo de entrenamiento de la Puerta Este, donde dos personas están librando un duelo de práctica. Un hombre llamado Visaka es derrotado 5 veces seguidas por el Santo de la Espada, Gottfried. Todo esto está siendo observado por el protagonista, Il, un aprendiz de la guardia de la ciudad de la Puerta Este. El amigo de Il, Rui, pertenece a la unidad 11 de la guardia. Le encanta comentar los combates con Il y, esta vez, está especialmente emocionado porque Visaka, que siempre había sido tan arrogante, fue derrotado con una facilidad sorprendente. Sin embargo, Il no entiende por qué un santo de la espada como Gottfried está entrenando con guardias de tan bajo rango. Rui responde que seguramente se debe a la guerra, ya que últimamente muchas escuadras han empezado a movilizarse con más frecuencia. También existen unos peligrosos individuos conocidos como los Moradores de la Noche, temidos porque pueden utilizar magia antigua. Il se sorprende y pregunta si esa magia no se había perdido hacía cientos de años. Rui responde que quizás se trate de una maldición que pesa sobre todos ellos. De repente, mientras conversan, llega Tallón, el vicecapitán de la Guardia Central del Este, y comienza a elogiar al Santo de la Espada. Pero este no acepta los elogios. Cree que no es más que un plebeyo como cualquier otro y no se siente cómodo recibiendo ese trato. Aún así, Tallón insiste, diciendo que Gottfried se ganó ese título con su propia espada y que es una inspiración para todos. Al ver la escena, Il empieza a imitar al vicecapitán Tallón. En cuanto comienza a remedarlo, Rui no puede contener la risa. Intenta aguantar mientras le dice a Il que pare antes de que Tallón los descubra, pero Il no le hace caso y sigue imitándolo. Tal y como era de esperar, Tallón se acerca y le ordena a Il que se enfrente al Santo de la Espada. Al oírlo, Il se queda de piedra y pregunta si está bromeando. Tallón simplemente le dice que vaya. Il se coloca frente al Santo de la Espada. Al verlo, Gottfried se muestra confundido, ya que Il está encorvado y, además, tiene la barriga tan salida que parece completamente indefenso. Con cierta incomodidad, Il le pide que no sea demasiado duro con él. Sin embargo, el Santo de la Espada no tiene la menor intención de contenerse y se lanza hacia él con un poderoso tajo. Para sorpresa de Gottfried, Il esquiva el ataque con total facilidad. Todos creen que Il se desmayó del miedo y que la pura suerte fue lo que lo salvó. Pero Gottfried no está convencido de que todo haya sido únicamente cuestión de suerte. Mientras Rui se lleva a Il del campo de entrenamiento, Gottfried se pregunta si Il está ocultando su verdadera fuerza o si realmente todo fue un simple accidente afortunado. Después, Tallón se acerca y le pide disculpas a Gottfried por el malentendido que ha provocado. El único pequeño país que ha permanecido neutral durante la guerra es Froinville. Su capital es Antagony, en la zona este de la ciudad, se encuentra la guardia de la Puerta Este, donde Il no es más que un aprendiz. Tras ser derrotado por el Santo de la Espada, Rui acompaña a Il de vuelta a casa. En cuanto llegan, la hermana de Il, Nisa, grita preguntando qué ha pasado esta vez. Rui la saluda primero y le asegura que no es nada grave. Il simplemente perdió el equilibrio. Nisa se disculpa con Rui por causarle siempre problemas por culpa de su hermano, al que considera un desastre. Rui bromea diciendo que debería casarse con él de una vez. Para sorpresa de ambos, Il acepta enseguida y le dice a Rui que adelante. Al escuchar eso, tanto Nisa como Rui se quedan atónitos y le preguntan si habla en serio. Il responde que sí, pero con una condición, que Rui también se lo lleve con ellos después de la boda. Rui rompe a reír y dice que eso sería cargar con demasiado equipaje. Después, los tres entran en la casa, donde Nisa sigue quejándose de su hermano. Dice que Il siempre es un desastre, que nunca se despierta si ella no lo saca de la cama y que no deja de meterse en problemas. Rui está de acuerdo y comenta que el entrenamiento de hoy fue igual de lamentable. Bromea diciendo que incluso Nisa sería más útil con una espada, porque Il no hizo más que arrastrar la suya sin servir para nada. En ese momento, tanto Rui como Nisa sienten que, si no siguen cuidando de Il, ni siquiera pueden imaginar en qué lío acabará metiéndose después. Poco después, Rui se prepara para marcharse porque le toca patrullar durante la noche. Mientras se aleja, Il lo llama, futuro cuñado, y le desea mucha suerte. Luego sale tras él y le dice que está trabajando demasiado otra vez. Rui sonríe y responde que no tiene otra opción, ya que también debe cuidar de su madre y necesita ganar algo de dinero extra. Il dice que Rui es realmente increíble, aunque bromea asegurando que sigue sin tener intención de mantenerlo. De repente, Nisa le da un puñetazo por la espalda. Después le dice a Rui que tenga cuidado y que se cuide mucho. La escena cambia a la noche, donde Rui patrulla las calles. Piensa en lo peligroso que sigue siendo el trabajo, ya que criminales como el Lobo Plateado y el Tuerto continúan sueltos. Aún así,
debe seguir trabajando para ganar dinero. Otros dos guardias patrullan con él y conversan mientras caminan. De pronto, los tres perciben una extraña presencia frente a ellos y desenvainan rápidamente sus espadas. Permanecen alerta, preguntándose si habrá un asesino cerca. Para su sorpresa, el santo de la espada, Gottfried, emerge de entre las sombras y les pregunta si pertenecen a la guardia de la puerta este. Rui responde que sí y le pregunta qué hace fuera a esas horas de la noche. Gottfried explica que ha oído hablar de los recientes ataques y que ha decidido patrullar las calles por su cuenta por si aparece otro atacante. Después les pregunta si puede unirse a la patrulla y todos aceptan. Los otros dos guardias avanzan por delante mientras Rui permanece junto al santo de la espada. Durante el recorrido, Rui le pregunta cómo llegó a ser lo bastante fuerte como para recibir el título de santo de la espada. Gottfried responde que, por mucho que una persona entrene, tarde o temprano todos alcanzan un límite. Rui pregunta entonces qué debería hacer alguien después de llegar a ese límite. El santo de la espada responde con calma que la respuesta es muy sencilla. Al instante siguiente, desenvaina su espada de repente y atraviesa a Rui, diciendo que lo único que hay que hacer es matar personas. Antes de que los otros dos guardias puedan siquiera reaccionar, también son abatidos en un abrir y cerrar de ojos. Tras acabar con los tres, el santo de la espada afirma que nadie puede hacerse realmente más fuerte hasta saber lo que se siente al arrebatarle la vida a otra persona. Les dice que deberían sentirse felices porque se han convertido en los peldaños sobre los que él ha construido su fuerza. Mientras tanto, al otro lado, Rui agoniza lentamente y, en su corazón, le pide perdón a su madre por dejarla completamente sola. De repente, el santo de la espada percibe la presencia de alguien a su espalda y lanza un tajo de inmediato hacia ese lugar. Pero, para su sorpresa, no hay nadie. Empieza a preguntarse si todo habrá sido producto de su imaginación. En realidad, una persona pelirroja había estado observándolo todo en secreto desde las sombras. La escena cambia a la mañana siguiente, cuando Il corre apresuradamente hacia el lugar donde han colocado el cuerpo de Rui junto a los de los otros guardias. Mientras Il observa los cadáveres, un hombre llamado Botvan se acerca y afirma que el asesino es el demonio del Tajo, aunque no es el mismo que mató al padre de Il. Sorprendido, y le pregunta si de verdad puede saber algo así. Botvan asiente y responde que basta con observar las heridas de espada para darse cuenta. Il acepta la explicación en silencio. Poco después, Il ve a la madre de Rui y no sabe qué decirle. En ese momento, Mia le pregunta a Botvan por qué el cuerpo de su hijo ha quedado en ese estado y quién sería capaz de hacer algo tan cruel al hijo de otra persona. Botvan se acerca a ella y le asegura que atraparán al culpable sin falta. Pero Mia rompe a gritar que capturarlo no es suficiente, porque el asesino merece morir. Desesperada, exige que alguien llame a los moradores de la noche, diciendo que son los únicos capaces de hacer sufrir al asesino de su hijo el mismo destino, o incluso uno peor. Después sale a la calle repitiendo una y otra vez que alguien debería llamar a los moradores de la noche. De pronto, un muchacho pelirrojo se acerca a ella y, en voz baja, le dice que vaya al callejón de los 3 tonos, en la calle sin nombre, al anochecer. Allí encontrará lo que está buscando. Mia encuentra al chico inquietante, pero la siguiente escena la muestra acudiendo igualmente al lugar indicado. Recorre la zona hasta encontrar una cortina de color carmesí con el dibujo de una espada. A pesar de buscar por todas partes, no encuentra a nadie y termina llorando, convencida de que los moradores de la noche no existen. Sin embargo, cuando el sol se pone, la luz proyecta la sombra de una espada sobre la cortina. Entonces recuerda un viejo rumor que dice que cualquiera que desee contactar con los moradores de la noche solo tiene que pronunciar las palabras: traza una línea por mí. En el mismo instante en que las dice, una voz invisible le pregunta qué encargo desea hacer. Mia responde de inmediato que quiere que maten a la persona que asesinó a su hijo. La voz responde con calma que una petición así no es barata. Mia asegura que está dispuesta a entregar todo el dinero que había ahorrado para la boda de su hijo. Dice que ya no le importa lo que le ocurra a ella. Lo único que desea es que los asesinos de su hijo reciban su castigo. Le suplica que venguen su muerte. La voz le advierte de que la venganza no devolverá a su hijo a la vida. Aún así, Mia se niega a cambiar de opinión. Al ver su determinación, el hombre invisible llama al muchacho pelirrojo, conocido como Gato Rojo, y le pregunta quién debería encargarse del trabajo. En ese momento,
Otra voz interviene de repente, disculpándose por la interrupción y diciendo que esa misión debería asignársele a él. El hombre invisible le recuerda que nadie debe mezclar los sentimientos personales con el trabajo. Pero el misterioso individuo responde con tranquilidad que no hay problema, porque quiere ocuparse personalmente de ese asunto. Entonces la pantalla revela que ese misterioso hombre no es otro que Il, quien en secreto es uno de los moradores de la noche, el asesino de rango S más temido de todos. La siguiente escena se traslada al cuartel general de la Guardia de la Puerta Este, donde los demás guardias increpan con furia al vicecapitán Tallón, preguntándole por qué no están vengando a sus compañeros caídos. Tallón les pide que se calmen, ya que no pueden permitirse perder todavía más soldados. Les explica que el comandante Botvan ya ha solicitado apoyo a las otras 3 unidades. Sin embargo, los guardias creen que ellos solo son suficientes para derrotar al asesino, sea quien sea. En ese momento ven a Il salir de la sala de guardia y le preguntan a dónde va. Il responde con tranquilidad que, como hoy no hay patrulla, piensa volver a casa para dormir un poco. Todos se quedan atónitos ante su respuesta y le preguntan si no le importan sus compañeros muertos. Il responde que, cuando alguien muere, todo termina porque jamás va a regresar. Así que quien busque venganza ahora solo lo hace para satisfacer sus propios sentimientos. Tras decir eso, se marcha en silencio. Al escuchar sus palabras, todos empiezan a llamarlo un insensible sin corazón. También comentan que, como de todas formas es un inútil, no merece la pena detenerlo. Ya en el exterior, Il repite para sí mismo que, cuando una persona muere, todo se acaba. Precisamente por eso piensa vengar a Rui, no por justicia, sino para satisfacer su propio deseo de venganza. Al caer la noche, los habitantes de toda la ciudad cierran puertas y ventanas y apagan las luces, temiendo que el demonio del Tajo vaya a por ellos. Al mismo tiempo, el santo de la espada, Gottfried, recorre las calles vacías buscando gente, pero no encuentra a nadie. Aún así, está satisfecho porque la noticia del demonio del Tajo ya ha llegado al castillo real. Cree que pronto acudirán numerosos guerreros poderosos para enfrentarse a él, brindándole la oportunidad de conseguir lo único que siempre ha deseado, ser reconocido como el mejor espadachín del mundo. Desde que era un niño había entrenado durante incontables horas y derrotado a miles de rivales en combates de práctica. Sin embargo, incluso después de todas aquellas victorias, seguía convencido de que existía un nivel superior esperándolo. Para alcanzarlo, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Un día, tras emborracharse y perder los estribos, se vio envuelto en una pelea callejera. Después de aquel incidente comenzó a perfeccionar su habilidad asesinando a una persona tras otra. La emoción de arrebatar vidas lo llenaba de entusiasmo, y así fue como obtuvo el nombre de Gottfried, el santo de la espada, el inmortal demonio del Tajo. Espera con impaciencia el día en que pueda enfrentarse a caballeros realmente poderosos en un combate a muerte. Aún así, siente que las cosas no han salido como esperaba, porque el líder de la Guardia de la Puerta Este, Botvan, no ha reaccionado de la forma que él imaginaba. Como consecuencia, nadie ha acudido a desafiarlo para vengarse. Pero justo entonces Gottfried percibe de repente la presencia de alguien cerca. Se pregunta quién puede ser tan imprudente como para acercarse a él completamente solo. Para su sorpresa, descubre que se trata del mismo aprendiz inútil del combate de entrenamiento, el que le dejó una extraña impresión tras esquivar su espada por un margen mínimo. Y le pregunta con naturalidad si no es el santo de la espada y qué hace alguien como él en un lugar así. Gottfried responde con calma que simplemente regresa a casa después de visitar a un conocido. Luego le pregunta si está de patrulla. Y responde que sí, aunque empieza a quejarse de que el trabajo no es nada fácil. Como todos los demás tienen demasiado miedo para salir de casa, toda la carga de las patrullas ha recaído sobre un guardia de bajo rango como él. Incluso bromea diciendo que, si llega a encontrarse con el demonio del Tajo, estará completamente acabado. Al oír eso, el santo de la espada estalla en carcajadas. Y le dice entonces que no tiene ninguna gracia, porque las calles son peligrosas y hasta el propio santo de la espada debería tener cuidado. Gottfried vuelve a reír y responde con absoluta confianza que no existe nadie capaz de derrotarlo. Eso es, sencillamente, imposible. Y la siente y comienza a alejarse. En el mismo instante en que le da la espalda, Gottfried desenvaina de repente su espada y lanza un tajo que aparentemente lo parte en dos de un solo golpe. El santo de la espada se ríe y comenta que nadie debería bajar la guardia. Pero, para su total sorpresa, Il se gira lentamente y, con absoluta calma, le pregunta si no acababa de decir que incluso el santo de la espada debía tener cuidado. En ese preciso momento, Gottfried siente algo extraño y, antes de poder reaccionar,
es su propio cuerpo el que queda partido limpiamente por la mitad. No consigue comprender qué acaba de ocurrir. No había nadie detrás de él. Entonces, ¿cómo era posible que fuera él quien hubiera sido cortado? Y le pregunta tranquilamente si no había dicho que aquella noche solo habría un cadáver más. Al alzar la vista, Gottfried se queda completamente atónito al comprobar que él no tiene ni una sola herida. Es incapaz de entender cómo su ataque no le ha dejado ni el más mínimo rasguño. Y le pregunta entonces si de verdad creía que era el único monstruo que se ocultaba en aquellos callejones oscuros. Con el rostro marcado por la tensión, Gottfried le exige que le diga quién es en realidad, porque, por muy hábil que fuera un espadachín, nadie debería haber sido capaz de derrotarlo de esa manera. Y responde que existe un grupo de monstruos que obtuvieron poderes sobrehumanos a causa de una maldición que va devorando lentamente sus cuerpos. Esas personas son conocidas como los Moradores de la Noche. El Santo de la Espada queda conmocionado, pues siempre había creído que no eran más que una leyenda inventada por los débiles. Y continúa diciendo que, ya que Gottfried le arrebató a alguien lo que más apreciaba, ahora él le quitará aquello que Gottfried valora por encima de todo. Como cualquier espadachín aprecia su honor y su título, la herida que tiene en la espalda parece claramente causada por la técnica del demonio del Tajo. Todo el mundo creerá que el Santo de la Espada fue abatido mientras intentaba huir. Su orgullosa reputación quedará destruida para siempre, e él será quien dé testimonio de ello. A partir de ese momento, el nombre del demonio del Tajo será recordado como el hombre que derrotó al Santo de la Espada antes de desaparecer sin dejar rastro. Y le dice a Gottfried que cargue con ese nombre manchado hasta el mismísimo infierno. Tras pronunciar esas palabras, se aleja en silencio. La escena cambia unos días después al cuartel donde se aloja la madre de Rui. Está guardando su ropa y las pocas pertenencias que le quedan porque debe abandonar el lugar. Mientras hace el equipaje, piensa que, desde la muerte de Rui, solo se ha producido un asesinato más en la ciudad. Eso solo puede significar que los Moradores de la Noche realmente vengaron la muerte de su hijo. Justo cuando sale al exterior, encuentra a Il esperándola, quien le pregunta si ya se marcha. Ella le explica el motivo y Il se ofrece a ayudarle con el equipaje. Bromea preguntándole si está segura, porque la bolsa parece muy pesada. Mia sonríe y responde que alguien como él no debería tener problemas para cargarla. Sin embargo, en cuanto él intenta levantarla, descubre que pesa muchísimo más de lo que imaginaba y ni siquiera consigue despegarla del suelo. Después de echarse unas risas, ambos levantan el equipaje entre los dos y lo llevan hasta el carro. Antes de que la madre de Rui suba, él le entrega discretamente una pequeña bolsa con dinero. En cuanto la ve, ella comprende que es exactamente el mismo pago que había entregado a los Moradores de la Noche para vengar a su hijo. Confundida, le pregunta por qué se lo devuelve. Y responde simplemente que Rui siempre quiso verla feliz y que, si ella no consigue serlo, Rui nunca podrá descansar en paz. Después de decir eso, la ayuda con delicadeza a subir al carro, le pide que se cuide mucho y se marcha en silencio. Mientras el carro se aleja, los demás pasajeros ríen y conversan alegremente. Al contemplarlos, Mia recuerda la amistad entre Rui e Il, y una pequeña sonrisa aparece en su rostro. Y así llega finalmente a su fin la historia de la venganza de Rui. A la mañana siguiente, los guardias de la puerta este están realizando una patrulla. Cuando termina, Botvan ordena a todos que se preparen para regresar. En ese momento, uno de los guardias señala que Il todavía no ha vuelto. Al oírlo, Botvan se enfurece y empieza a gritar su nombre, preguntándose dónde demonios se habrá metido. En realidad, Il está durmiendo tranquilamente bajo un árbol. En cuanto escucha la voz de Botvan, entra en pánico y se da cuenta de que se ha quedado dormido por accidente. Se levanta de un salto y corre hacia el grupo mientras se pregunta qué clase de castigo le tocará recibir esta vez. Mientras tanto, los demás guardias comentan que distintas regiones están solicitando el envío de más soldados al frente de guerra. Dicen que la guerra no es el único problema, ya que los Moradores de la Noche también representan una amenaza cada vez mayor. Uno de los guardias bromea diciendo que, si él acaba participando en una batalla de verdad, seguramente será el primero en morir. Otro le pide que no diga eso, recordándole que él solo trabaja para mantener a su familia desde que falleció su padre. Botvan responde que, aún así, él no puede seguir escaqueándose del trabajo, porque eso perjudica la moral del grupo, especialmente ahora que los Moradores de la Noche siguen activos. Para entonces, él por fin alcanza al resto del grupo, pero, debido a las prisas, tropieza y cae de bruces al suelo. Al verlo,
Botvan pierde la paciencia y le da un golpe en la cabeza. Después continúan caminando mientras Botvan no deja de echarle la bronca durante todo el trayecto. Al pasar por el pueblo, una anciana sonríe y le pregunta a Botvan si otra vez está haciendo horas extra. Botvan responde que no y explica que simplemente está dándole otra reprimenda a Il. La anciana mira a Il y le dice que deje de darle tantos quebraderos de cabeza al capitán. Il piensa para sí que, si sigue recibiendo golpes o sermones durante mucho más tiempo, no va a sobrevivir, porque Botvan lleva media hora regañándolo sin parar. Con intención de cambiar de tema, Il le pregunta de repente por su hija. Botvan se enfada al instante y le advierte que ni se le ocurra pensar en hacer nada relacionado con ella. Il se queda completamente desconcertado, ya que la hija de Botvan solo tiene 3 años. No entiende por qué ha reaccionado de esa manera. Mientras busca otro tema de conversación, Il se fija en la espada de Botvan y decide preguntarle por ella. Botvan le explica que fue forjada por un herrero llamado Ward, que ya trabajaba mucho antes de que Il entrara en la guardia. También le cuenta que Ward desarrolló un nuevo método para refinar el acero. Al oírlo, Il pregunta de qué tipo de acero se trata. Botvan responde con orgullo que se llama acero verde oscuro. Il quiere saber entonces qué tan bueno es ese material. Botvan le explica que el acero verde oscuro es el doble de resistente que el acero común y conserva el filo sin mellarse. Añade que, si todos los guardias pudieran equiparse con armas fabricadas con ese acero, el número de bajas se reduciría enormemente. Al ver con cuánto entusiasmo habla Botvan del tema, Il sonríe. Il le pregunta entonces por qué Botvan no ha presentado esa idea al departamento de suministros de armas. Botvan suspira y responde que es imposible, ya que Ward murió sin revelar jamás el secreto para fabricar el acero verde oscuro. Con curiosidad, Il pregunta si el herrero falleció en un accidente. Botvan responde que cree que fue obra de los moradores de la noche. Il interviene diciendo que no está bien culparlos de todo, porque podría haber otra explicación. Entonces Botvan le cuenta la historia completa de la muerte del herrero. Ward murió dentro de su taller 7 días después de terminar aquella espada. Siempre que trabajaba con acero verde oscuro se encerraba bajo llave para que nadie descubriera su método secreto. Un día, al ver que no salía durante mucho tiempo, su hija y su aprendiz empezaron a preocuparse y derribaron la puerta. Dentro encontraron el cadáver de Ward. Lo extraño era que nadie podía haber entrado ni salido de una habitación cerrada por dentro. Por eso mucha gente creyó que solo un morador de la noche habría sido capaz de hacer algo así. Y pregunta entonces si ya no existe ninguna forma de fabricar acero verde oscuro. Botvan responde que está convencido de que Ward debió de dejar escrito el procedimiento en alguna parte y que, si consiguen encontrar esas notas, todavía podrían reproducirlo. De repente, mientras siguen caminando y hablando, escuchan a varias personas pidiendo ayuda a gritos. Cuando Il mira hacia allí, ve a una mujer de aspecto llamativo rodeada por varios matones de mala pinta. En cuanto Botvan interviene, la mujer exclama indignada si de verdad son guardias, porque han tardado demasiado en acudir a rescatar a una dama en apuros. Los matones reconocen enseguida a Botvan, y este les pregunta por qué siguen metidos en asuntos turbios. Un hombre llamado Iruruku da un paso al frente y le pide a Botvan que les dé un respiro. Explica que solo han ido a cobrar una deuda, porque alguien les debe dinero. Antes de que pueda terminar de hablar, la mujer se queja a voz en grito de que se supone que debería estar aterrorizada al verse rodeada de un grupo de tipos tan peligrosos. Botvan pregunta entonces quién es realmente el deudor y cuánto dinero debe. Iruruku aclara que la mujer que está delante no tiene nada que ver con el asunto. La verdadera deudora es la joven que está detrás de ella y ellos solo intentan recuperar el dinero que les debe. Botvan le ordena a Iruruku que, por el momento, les dé espacio y abandone el lugar. Iruruku acepta sin discutir y se marcha junto con sus hombres. Al observar cómo se desarrolla toda la situación, Il comenta lo impresionado que está por la calma con la que Botvan ha manejado el enfrentamiento con los matones. Al oír eso, Botvan le da otro golpe en la cabeza y le pregunta si piensa hacer su trabajo algún día en lugar de limitarse a mirar. Después se dirige a las 2 chicas y les pregunta si están heridas. Sin embargo, la mayor se molesta de repente y le pregunta por qué la menosprecia solo por ser bailarina. Botvan se queda desconcertado, preguntándose por qué se enfada por cualquier cosa. La joven se disculpa enseguida por su arrebato y les da las gracias a ambos por haberlas ayudado. Se presenta como Lin Lin, una bailarina ambulante, mientras que la chica que la acompaña se llama Sia. Botvan reconoce inmediatamente el nombre de Sia, así que Lin Lin le pregunta si ya la conocía. Botvan asiente y explica que Sia es la hija del herrero Ward y que ya se habían visto antes. Mientras tanto, Il sigue quejándose de cuánto tiempo podrá sobrevivir si Botvan continúa golpeándolo en la cabeza. Sia se acerca entonces y hace una reverencia para agradecerles nuevamente su ayuda. Il le dice que no se preocupe,
pero, en cuanto ella levanta la cabeza y él la mira de frente, se queda completamente aturdido al descubrir que es increíblemente hermosa. De repente, Lin Lin se interpone entre ambos y le advierte a Il que deje de mirar hacia con esa expresión tan inquietante. Avergonzado, Il se disculpa rápidamente y da un paso atrás. Después, Botvan le pregunta hacia si de verdad les debe dinero a esos matones. Xia responde que no tiene ni idea, porque aquellos hombres aparecieron de repente en el establecimiento y empezaron a exigirle el pago de una deuda. Botvan, confundido, le pregunta de qué establecimiento está hablando. Xia explica que trabaja como camarera en un bar para ayudar a mantener a su hermano mayor. Ahora está en un aprieto porque nunca había oído hablar de las deudas de su padre y no tiene idea de dónde sacar el dinero para pagarlas. Al escucharla, y piensa que es lógico que esté tan confundida, ya que él también lo estaría si su propia familia desapareciera de repente. Botvan comprende su situación, pero el problema más grave es que Xia tampoco conoce el secreto para fabricar el acero verde oscuro. Se da cuenta de que deben hacer algo, porque Iruruku tiene fama de ser un matón peligroso que nunca abandona a una víctima una vez que le ha echado el ojo. No dejará tranquila a Xia con tanta facilidad. Por esa razón, Botvan ordena a Il que, a partir del día siguiente, se encargue de proteger a Xia. Il se queda completamente pasmado y pregunta por qué tiene que hacerlo él. Se queja de que esos matones podrían atacarlo a él también. Botvan le dice que deje de lloriquear y empiece a comportarse como un auténtico guardia. Incluso Lim Lim se muestra escéptica y pregunta si Il de verdad es capaz de proteger a alguien. Il se niega, alegando que todavía tiene que asistir a los entrenamientos. Pero Botvan corta la conversación de inmediato recordándole que nunca entrena y que siempre se pasa las prácticas durmiendo. Incluso añade que daría igual que no volviera nunca más al campo de entrenamiento. Entonces Botvan le hace una oferta: si acepta ese trabajo, le perdonará todas las veces que ha eludido sus obligaciones y, además, no tendrá que asistir nunca más a los entrenamientos. Aún después de escuchar semejante propuesta, Il grita a pleno pulmón que sigue negándose. Sin embargo, al final no le queda más remedio que aceptar el encargo de proteger a Xia. La siguiente escena se traslada a la casa de Il, donde está cenando con su familia. Durante la comida, su hermana Nisa le pregunta en tono burlón si de verdad va a pasar todos los días con una chica tan guapa como Xia. Il lo niega enseguida y explica que no es eso, que simplemente le han asignado el papel de guardaespaldas. Nisa le pregunta entonces quién es más mona, ella o Xia. Il intenta halagar a Nisa con un cumplido, pero ella solo se vuelve todavía más desconfiada porque el elogio le suena demasiado falso. En ese momento interviene su madre y le dice a Nisa que deje de molestarlo, porque la única que tiene derecho a decidir si le cae bien o mal es ella. Al oír eso, Il se queda sin palabras y pregunta si acaso recuerda que él también es su hijo. Tanto su madre como su hermana empiezan entonces a burlarse de él al mismo tiempo, llamándolo raro, apagado y la persona más inútil del mundo. Después de cenar, Nisa ayuda a su madre a fregar los platos y, en voz baja, le pregunta si Il sabe que fue adoptado por la familia. Su madre responde que sí, que Il ya lo sabe. Después recuerda cómo su padre solía decir que, si permanecían unidos, algún día llegarían a convertirse en una verdadera familia. Desde su habitación, Il escucha la conversación en silencio y piensa que su padre decía demasiadas cosas innecesarias. A la mañana siguiente, Il sale en busca de la casa de Xia, pero el mapa que Botvan le dibujó es tan horrible que no deja de perderse. Justo cuando por fin llega a la zona, ve a un chico de pelo plateado comportándose de forma sospechosa cerca de la casa. Il se acerca y le pregunta dónde está el taller de Xia. El muchacho entra en pánico de repente, señala hacia adelante y exclama que la casa está justo delante de él. Il se queda desconcertado porque el chico le recuerda muchísimo a Gato Rojo. Se pregunta por qué Gato Rojo tiene ahora el pelo plateado e incluso una voz distinta. Tras pensarlo un momento, llega a la conclusión de que debe de ser su hermano gemelo o, simplemente, alguien que se le parece mucho. En ese instante, Xia sale de la casa y recibe a Il con una sonrisa, diciendo que nunca imaginó que realmente aparecería para ejercer de guardaespaldas. Il suspira y responde que no le queda otra, porque si se salta el trabajo Botvan lo estrangulará. Incluso bromea diciendo que Botvan se parece exactamente a un gorila. En cuanto Xia comenta que se lo contará a Botvan, Il entra inmediatamente en pánico y aclara que no estaba insultándolo. Se apresura a añadir que, en realidad, los gorilas son adorables, igual que Botvan. Xia se limita a mirarlo sin entender en absoluto la broma. Así que Il se rinde y la sigue al interior. Mientras observa la casa,
comenta lo bonita que es. Sia responde con tristeza que pronto dejará de pertenecerles, ya que su sueldo no basta para mantener una casa tan grande. Espera venderla para saldar las deudas y asegurar un futuro mejor para su hermano pequeño. Il comprende que Sia realmente piensa devolver el dinero de alguna manera. Ella explica que recibió un mensaje del ayudante de su padre, quien le dijo que había encontrado un comprador para la mansión. Al oír eso, Il empieza a preguntarse que, si con la venta de la casa basta para pagar la deuda, ¿por qué esa gente presiona tanto a una chica tan joven como ella? Después, se invita a Il a entrar en la vivienda principal. Mientras cruza la puerta, Il piensa que una casa tan grande debe de tener enormes salones. Sin embargo, para su sorpresa, se sonríe y le explica que toda la planta baja está dedicada al taller, así que no hay grandes habitaciones de estar. Il se queda boquiabierto, preguntándose cómo ha adivinado exactamente lo que estaba pensando. Incluso empieza a compadecer al hombre que se case con Sia en el futuro, porque parece capaz de leer la mente de la gente con demasiada facilidad. Una vez dentro, Sia llama a su hermano pequeño, Peta, y le pide que salude a su guardaespaldas. En cuanto Peta oye el nombre de Il, dice a voz en grito que le parece un nombre muy raro. Sia lo regaña inmediatamente y le ordena que se disculpe. Il le dice enseguida que no se preocupe, porque ya está acostumbrado a escuchar comentarios así. Saluda a Peta con una sonrisa e incluso intenta hacer una broma, pero, igual que antes, nadie la entiende. Il asume para sí mismo que quizá debería dejar de intentar ser gracioso. Entonces Peta pregunta con toda inocencia si Il es el novio de su hermana, porque su padre siempre decía que, si se llevaba a un hombre a casa, tendrían que hacerlo volar por los aires. Il lo niega de inmediato. Después, la escena cambia al lugar donde trabaja Sia. Il permanece sentado cerca con una bebida, vigilándola mientras ella atiende alegremente a los clientes. Al verla esforzarse tanto, Il comprende que Sia es mucho más fuerte de lo que había imaginado. De repente, Lin Lin se acerca y le pregunta por qué está bebiendo cuando se supone que debería estar trabajando. Il la llama por un nombre equivocado por accidente, lo que hace que ella se enfurezca al instante. Después le pregunta si al menos se está asegurando de proteger bien a Sia. Il responde con confianza que sí y promete que hará todo lo posible. En ese momento, percibe de repente la presencia de alguien cerca e inmediatamente le dice a Sia que se coloque detrás de él. Sia obedece al instante. De pronto, 4 o 5 hombres irrumpen en el bar gritando y preguntando dónde está la hija del herrero. Mientras tanto, Il y Lin Lin siguen discutiendo porque Il se ha escondido detrás de ella y la está utilizando como escudo. Il grita que su único trabajo es proteger a Sia, así que prefiere evitar enfrentarse a los matones. Lin Lin le responde que ella todavía es joven y tiene un brillante futuro por delante. Il se ríe de la respuesta, aunque aún así le dice que se ponga a bailar o haga cualquier cosa para distraer a los matones. Mientras ambos continúan discutiendo, Sia les pide nerviosa que se tranquilicen, porque ese no es el momento para semejantes tonterías. Justo entonces, Iruruku entra en el bar. Al verlo, Il se pone en guardia, ya que Iruruku parece mucho más intimidante que la vez anterior. Iruruku afirma con calma que solo quiere hablar con la joven, así que nadie tiene por qué asustarse. Il responde que antes quiere hacerle una pregunta. Al reconocerlo como uno de los guardias de Botban, Iruruku le dice que adelante. Il explica que Sia piensa vender pronto su mansión y que, cuando reciba el dinero, podrá pagar la deuda. Por eso le pregunta si no pueden esperar hasta entonces. Iruruku sonríe y revela que la casa de Sia ya fue hipotecada a otro prestamista. Todos se quedan conmocionados por la noticia, incluida la propia Sia, que no tenía la menor idea. Iruruku añade que Sia posee algo mucho más valioso que la mansión, el secreto del acero verde oscuro. Si vende ese secreto al gremio, podrá saldar todas sus deudas sin dificultad. Al escuchar el nombre del acero verde oscuro, Il recuerda todo lo que Botban le contó. Iruruku añade que el aprendiz de Ward ya les reveló toda la historia. Sia se apresura a decir que no sabe absolutamente nada sobre ese secreto. Al oírlo, Iruruku pierde la paciencia y afirma que la hará hablar por la fuerza. Mientras los matones avanzan hacia ellos, Il empieza a preguntarse cómo salir de esa situación o si, por fin, tendrá que luchar. Pero, antes de que nadie pueda mover un dedo, todos los matones son derribados de repente por alguien. Furioso,
Iruruku grita preguntando quién es el recién llegado. El joven responde con toda naturalidad que no es nadie importante, simplemente ha intervenido porque le parecían completamente injustas sus exigencias. Al verlo, Lin Lin se llena de entusiasmo de inmediato, ya que le parece una persona amable y de confianza. Il se fija en su cabello rojo y piensa que probablemente sea un viajero venido de otro país. Los clientes del bar salen corriendo al exterior en cuanto comienza la pelea. El pelirrojo derrota con facilidad a todos los matones y les da una buena lección por causar problemas. Lin Lin observa el combate con los ojos brillantes de admiración. Después de vencerlos a todos, el pelirrojo le pregunta a Iruruku si quiere continuar. Lleno de rabia, Iruruku ordena a sus hombres que se retiren, asegurando que ya ajustarán cuentas otro día. Antes de marcharse, Iruruku le pregunta al desconocido cómo se llama. El joven se presenta como Haike y le responde con calma que pueden volver cuando quieran, porque no tiene intención de huir. Después de que Iruruku y sus hombres abandonen el bar, Lin Lin corre hacia Haike y le da las gracias con entusiasmo por haberlos ayudado. Justo cuando Haike está a punto de irse, Lin Lin le pide que se quede, ya que quiere invitarlo a comer. Desde atrás, Il grita en tono de broma que ella es una depredadora muy peligrosa. Lin Lin le clava inmediatamente un codazo tan fuerte que Il cae al suelo retorciéndose de dolor. Al verlo, Haike pregunta si está bien. Lin Lin responde con total tranquilidad que no se preocupe, porque Il estará perfectamente. La siguiente escena muestra a todos compartiendo una comida. Mientras comen, Il observa a Haike en silencio y piensa que parece el tipo de persona que jamás se metería en problemas. Irónicamente, aunque Haike es realmente una buena persona, también es un ingenuo, porque no tiene ni idea de que ya se ha visto envuelto en un lío mucho más grande de lo que podría afrontar por sí solo. La escena cambia a la mañana siguiente, cuando los habitantes del pueblo descubren un cadáver flotando en el río. Para sorpresa de todos, el cuerpo pertenece nada menos que a Haike. En cuanto Il se entera de que el cadáver es suyo, acude inmediatamente a Botban y le cuenta todo lo ocurrido en el bar el día anterior. Tras escuchar la historia completa, Botban llega a la conclusión de que la banda de Iruruku está detrás del asesinato. El problema, sin embargo, es que Haike no tiene familia en la ciudad, así que nadie presentará una denuncia por su muerte. Il reconoce que es cierto y también siente que no hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso piensa que, al final, Haike se buscó ese destino, porque ese es el mundo cruel en el que todos viven. Entonces Botban menciona un detalle muy extraño sobre el cadáver de Haike. Encontraron un gran tatuaje en su cuerpo que explicaba exactamente cómo debía ser enterrado. Confundido, Il pregunta qué significa eso. Botban responde que ellos tampoco lo saben, pero decidieron respetarlo como si fuera la última voluntad de Haike. Por esa razón, lo enterraron en el cementerio situado a las afueras del pueblo. Después, Botban le pregunta cómo va la situación de Sia, y le explica que la banda de Iruruku no deja de aparecer para presionarla y obligarla a pagar la deuda. Al oírlo, Botban le pregunta por qué no intenta ayudarla a encontrar una forma de conseguir el dinero. Il lo mira confundido y responde que eso no forma parte del trabajo de un guardia. Entonces Botban le propone una idea. Dice que Il debería convencer a Sia para buscar el secreto del acero verde oscuro, porque está convencido de que Ward no murió sin dejar escrito en algún lugar el método de fabricación. Si consiguen encontrar esos documentos, podrán vender la técnica y utilizar el dinero para saldar la deuda de Sia. Además, Botban asegura que confía en el buen instinto de Il y cree que él es la persona adecuada para encontrar esos registros ocultos. Después de escuchar todo, Il acepta en silencio. Más tarde, Il se dirige a la casa de Sia y anuncia su llegada. Al verlo, Sia lo recibe con una sonrisa y le agradece que haya vuelto para ayudarla otra vez. Il le pregunta entonces a Lin Lin si ha estado protegiendo bien a Sia. Sia le pide enseguida que baje la voz, porque le duele mucho la cabeza. Il recuerda lo ocurrido la noche anterior. Después del incidente en el bar, Lin Lin quedó tan afectada que pasó toda la noche bebiendo junto a Sia para hacerle compañía. Por eso ahora sufre una resaca terrible. Il pregunta entonces dónde está Peta. Sia le explica que ha ido a casa del aprendiz de su padre para recibir entrenamiento. Al escuchar eso, Il empieza a pensar qué debería hacer a continuación. No quiere verse arrastrado a más problemas, pero tampoco puede dejar que los dos hermanos carguen solos con toda la situación. Finalmente decide probar la idea de Botban y buscar el secreto del acero verde oscuro. Le pide permiso a Sia para registrar el taller de su padre y ella acepta. Los tres comienzan a inspeccionar el taller, pero,
incluso después de revisar cada rincón, no encuentran nada útil. Mientras continúan buscando, Il empieza a irritarse porque Lin Lin no deja de seguirlo a todas partes. Al final le pregunta por qué se niega a dejarlo solo. Lin Lin responde al instante que no piensa dejar a Xia sola con él. Mientras siguen investigando, Xia señala el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de su padre después de su muerte. Gracias a eso, Il descubre que Ward estaba tendido boca abajo en el suelo. Empieza entonces a reflexionar sobre aquel extraño caso. Las únicas ventanas del taller son unas pequeñas aberturas cerca del techo, tan estrechas que ni siquiera un gato podría pasar fácilmente por ellas. Entonces, ¿cómo pudo morir Ward dentro de una habitación cerrada por dentro? Se comenta que, tras la muerte de su padre, incluso intentó encontrar a los moradores de la noche porque pensó que quizá podrían ayudarla. Il se ríe y le dice que está siendo un poco ingenua, porque los moradores de la noche no son más que un rumor, y aunque realmente existieran, serían asesinos, no héroes que ayudan a la gente gratis. Se asiente en silencio. Justo entonces, Lin Lin grita de repente porque se ha llenado de hollín mientras revisaba la zona del horno. Cuando Il se acerca para ver qué ha ocurrido, repara en un detalle muy extraño. Aunque se trata del taller de un herrero, toda la habitación está increíblemente limpia. Le pregunta hacia si Ward siempre era tan meticuloso con el orden. Se asiente y le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión. Lin Lin señala que los únicos lugares sucios son la zona del horno y los restos de la puerta rota. Todo lo demás está impecable, algo muy poco habitual en un taller de herrería. Se explica que su padre era un perfeccionista que mantenía siempre todo perfectamente ordenado. Odiaba que cualquier cosa estuviera fuera de su sitio y se enfadaba con facilidad cuando alguien movía algo. Il pregunta entonces si Ward trabajaba siempre solo. Se responde que sí. Siempre que investigaba el acero verde oscuro no permitía que nadie más entrara en el taller, ni siquiera su propio aprendiz. También recuerda que el día en que Ward murió, su aprendiz, Torque, pisó accidentalmente los zapatos que Ward llevaba siempre. Ward montó en cólera y lo castigó por ello. Después de escuchar toda la historia, Il empieza a unir las piezas del rompecabezas en silencio. Ninguna de las pistas parece tener sentido por separado. Sin embargo, siente que, si una sola persona está relacionada con todos los incidentes, la verdad por fin podría salir a la luz. De repente, Il consigue encajar varias piezas del misterio. Antes de marcharse, Il llama a Lin Lin y le dice que, si aparece alguien mientras él está fuera, bajo ningún concepto deje sola hacia con esa persona. Lin Lin acepta con total confianza. Después, Il explica que tiene algo importante que hacer y que también necesita volver a casa. Cuando se intenta detenerlo y se ofrece a prepararle algo de comer, él rechaza amablemente la invitación, diciendo que su hermana Nisa se enfadará si no cena en casa. Tras la marcha de Il, Xia se pregunta si de verdad tiene una hermana pequeña. Lin Lin sonríe y comenta que esa hermana debió de recibir una buena educación si es capaz de mantener a alguien como Il bajo control. Añade que cualquiera que viviera con un hermano como él acabaría volviéndose estricto tarde o temprano. Xia se ríe al principio porque el comentario le hace gracia, pero su sonrisa desaparece enseguida al recordar que ella también debe hacerse más fuerte por el bien de su hermano pequeño, Peta. Ese pensamiento la llena de tristeza. La escena cambia entonces al distrito nocturno de la ciudad, un lugar repleto de burdeles y negocios turbios, donde Il decide reunir información. Para él, lo peor de ese barrio es el hedor que lo invade todo y ver a personas obligadas a vender su cuerpo simplemente para sobrevivir. Il detesta la bebida, el crimen y la esclavitud que lo rodean. Todo aquel lugar le provoca repulsión, pero se obliga a permanecer allí porque necesita respuestas. En cuanto llega a la entrada, un guardia le bloquea el paso diciendo que los menores no pueden entrar. Il responde que pertenece a la guardia de Botpan. Con discreción le enseña unas monedas y le dice que quiere reunirse con Iruruku. El guardia acepta el soborno y lo conduce al interior. Cuando Iruruku ve a Il, se muestra realmente sorprendido e incluso lo felicita por tener el valor de presentarse allí completamente solo. Después le pregunta por qué sigue entrometiéndose en sus asuntos. Il responde con calma que solo tiene que fingir un poco de resistencia, porque, si no hace su trabajo como guardia, Botpan lo matará. A continuación le dice que quiere hablar sobre algunos asuntos relacionados con Xia. Iruruku se encoge de hombros y afirma que una chica como ella jamás podrá vivir a salvo en un mundo como ese. Cuando unos padres mueren,
sus hijos acaban bajo el control de otra persona o son vendidos como esclavos. Así es en lo que se ha convertido la ciudad de Santagon. Iruruku aconseja a Il que se limite a ser de guardia y deje los asuntos de cobro de deudas a quienes les corresponden. Il responde en voz baja que solo está cumpliendo con su deber. Entonces revela que ha encontrado una pista sobre la persona que mató al padre de Sia. Al escuchar esas palabras, la expresión de Iruruku cambia de inmediato. Il lo mira fijamente. Ya conoce la oscura relación que Iruruku mantiene con el asesino. En lugar de hacerle una pregunta directa, le lanza una provocación cargada de veneno, burlándose de que debe de conocer al asesino muy bien. La escena se traslada a la casa de Sia, donde Torque regresa acompañado de Peta, que no deja de llorar. Preocupada, Sia le pregunta enseguida qué ha ocurrido. Torque responde que no lo sabe, que encontró a Peta llorando y decidió llevarlo de inmediato a casa. Sia intenta preguntarle con dulzura qué ha pasado, pero Peta está demasiado alterado para responder. Entonces Torque comenta que quizá los cobradores de deudas aparecieron en el lugar donde Peta estaba entrenando. También menciona que esos mismos cobradores incluso fueron a su propia casa. Sia se disculpa enseguida, pero Torque le dice que no se preocupe, porque de todos modos él no habría podido hacer nada. En ese momento, Sia le pide a Lin Lin que lleve a Peta a otra habitación y trate de calmarlo. Lin Lin se niega al principio porque no quiere dejar sola a Sia. Sin embargo, Sia le asegura que no pasa nada, ya que Torque es la única persona que queda allí. Aunque sigue preocupada, Lin Lin termina aceptando y se marcha con Peta. En cuanto se quedan solos, Sia comenta que solo descubrió que la mansión ya estaba hipotecada después de que los cobradores de deudas lo mencionaran el día anterior. Entonces Torque le pregunta por qué no vende simplemente el secreto para fabricar el acero verde oscuro. Sia responde que sabe que eso resolvería todos sus problemas, pero no tiene ni idea de dónde dejó escrito su padre ese método. Torque le propone entonces otra alternativa en voz baja. Le dice que, con la belleza que posee, podría ganar muchísimo dinero vendiéndose como esclava, una cantidad suficiente para saldar todas las deudas. Sia queda completamente horrorizada al escuchar esas palabras. Sabe que convertirse en esclava sería un destino espantoso, pero también comprende que debe hacer algo para pagar la deuda. De lo contrario, los cobradores seguirán persiguiendo a Peta una y otra vez. Incluso imagina un futuro en el que no solo ella, sino también Peta, acabarían siendo vendidos como esclavos. Ese pensamiento tan aterrador la llena de miedo. Al final, se convence de que tendrá que hacer lo que sea necesario para proteger a su hermano pequeño. Justo cuando toma esa dolorosa decisión, la expresión de Torque cambia lentamente hasta convertirse en una sonrisa fría y siniestra. Al mismo tiempo, después de que Il pregunte si Iruruku está relacionado con el asesino, Iruruku simplemente sonríe y le pide que explique el motivo de sus sospechas. Justo cuando Il está a punto de responder, uno de los hombres de Iruruku se acerca, le apoya una espada en el cuello y le ordena que hable de una vez. Incluso con la hoja rozándole la garganta, Il sonríe con total tranquilidad. Explica que no le interesa detener a nadie. Lo único que quiere es que Sia sea libre y deje de ser perseguida por los cobradores de deudas. Añade que, en este momento, Sia se enfrenta a 4 problemas distintos. El primero consiste en encontrar el secreto para fabricar el acero verde oscuro. En cuanto a los otros 3, Il cree que ya tiene la respuesta. Comienza hablando del asesinato de Ward. El taller estaba cerrado por dentro y la única abertura era una pequeña ventana, así que todo el mundo creyó que se trataba de un misterio imposible. Sin embargo, Il no lo ve así. Explica que Ward era un hombre que seguía exactamente la misma rutina todos los días. A menos que ocurriera algo fuera de lo normal, jamás cambiaba sus hábitos. Mientras esperaba a que el horno alcanzara la temperatura adecuada, siempre se apoyaba en la misma pared y fumaba un cigarrillo para hacer más llevadera la espera. Eso significa que alguien pudo apuñalar a Ward a través de un pequeño agujero en la pared, alcanzando un punto vital sin necesidad de entrar en la habitación. Solo alguien que conociera perfectamente la rutina de Ward habría podido hacerlo. Y la persona que encaja con esa descripción no es otra que su aprendiz, Torque. El día de la muerte de Ward, Torque había sido expulsado del taller y enviado a trabajar en el jardín. Desde allí habría tenido la oportunidad perfecta para asesinar a su maestro. Iruruku felicita a Il por haber unido todas las piezas y admite que, efectivamente, Torque parece el culpable más probable. Il pasa entonces al asunto de la supuesta deuda. Explica que revisó los libros de cuentas y no encontró ningún registro de ella. Ward era un hombre meticuloso que anotaba absolutamente todo, así que resulta imposible que hubiera olvidado algo tan importante. Por eso Il cree que la historia de la hipoteca sobre la mansión también formaba parte del plan de Torque. Según su teoría,
Torque asesinó a su propio maestro por resentimiento, se alió con los cobradores de deudas e intentó quedarse con todo lo que Ward había dejado atrás, incluido el secreto para fabricar el acero verde oscuro, con la intención de venderlo por una enorme suma de dinero. Tras exponer toda su deducción, Il sonríe y le pregunta a Iruruku qué le parece. Iruruku elogia la agudeza de Il y afirma que su razonamiento tiene mucho sentido. Sin embargo, enseguida le pregunta por qué le está contando todo aquello. Il responde con tranquilidad que simplemente quiere una parte de las ganancias. Iruruku entrecierra los ojos y le advierte que, si está intentando chantajearlos, lo matarán allí mismo. Il se encoge de hombros y dice que solo es un guardia con un sueldo miserable, así que, si todos los demás van a enriquecerse, él también quiere una pequeña parte. Iruruku se echa a reír y comenta que la idea no está nada mal, pero que todavía no han recibido ni una sola moneda de Torque, así que no tienen nada que darle. Además, revela que el plan original consistía en vender a Asia como esclava. Sin embargo, parece que Torque se volvió codicioso y ahora intenta sacar beneficio por partida doble. En el instante en que Il oye que Asia va a ser vendida como esclava, su expresión se vuelve fría por la rabia. Pero, antes de que pueda reaccionar, Iruruku afirma con calma que ha llegado el momento de que Il pague el peaje para cruzar el río de la muerte. Uno de los hombres de Iruruku lo agarra inmediatamente por la espalda, le apoya una espada en la espalda y lo arrastra fuera de la habitación mientras se ríe diciendo que esa noche van a divertirse un buen rato con él. Después, la escena cambia directamente hacia, que está sentada en el interior de una oficina dedicada al comercio de esclavos. Frente a ella se encuentra la misteriosa mujer que, en secreto, se encarga de gestionar las peticiones y los acuerdos de los moradores de la noche. La mujer le pregunta una última vez si quiere replantearse su decisión. Con nerviosismo, se pregunta si acaso no tiene suficiente valor como para ser vendida. La mujer responde con amabilidad que no se trata de eso. En su lugar, le pregunta si realmente comprende dónde está y con quién está hablando. Sia responde con serenidad que se encuentra en una casa de comercio de esclavos y que la mujer que tiene delante es la dueña del lugar, la señorita Kurikara. Kurikara le pregunta entonces si entiende de verdad lo que significa convertirse en esclava. Le explica que quien la compre tendrá poder absoluto sobre su vida y su muerte. Podrá hacer con ella lo que quiera, por cruel o doloroso que sea. Sia responde en voz baja que lo entiende. En el fondo ya se ha preparado para ello, porque lo único que le importa es proteger el futuro de su hermano pequeño. Porpeta está dispuesta a aceptar una vida de esclavitud, aunque deteste esa idea. Kurikara continúa advirtiéndole sobre las consecuencias. Le dice que incluso podría morir algún día si su dueño simplemente se cansa de ella. Sia vuelve a sentir y responde que ya lo sabe. Entonces Kurikara le pregunta si no hay nadie que sufriría enormemente si ella desapareciera. Durante un instante, Sia piensa en Lim Lim y en Il, pero aparta esos pensamientos y responde que la felicidad de su hermano es lo único que realmente le importa. Al comprobar que su determinación sigue intacta, Kurikara acepta finalmente comprarla y ordena a Gato Plateado que prepare el contrato. El joven de cabello plateado que Il vio delante de la casa de Sia da un paso al frente y coloca el contrato sobre la mesa. Kurikara se lo entrega a Sia, pero antes le hace una última advertencia. Le explica que, una vez firme el contrato, el dinero será entregado a su hermano, pero que, desde ese mismo instante, se pertenecerá para siempre a otra persona. Ya no tendrá derecho a negarse a ninguna orden de su amo. Tanto si quieren utilizarla, hacerle daño o incluso matarla, no tendrá más opción que obedecer. Aún después de escuchar esas palabras tan aterradoras, Sia no cambia de opinión. Lo único en lo que piensa es en proteger a su hermano pequeño para que nunca tenga que sufrir el mismo destino. Sin decir una sola palabra más ni dudar siquiera un segundo, Sia toma la pluma y firma el contrato en silencio. A la mañana siguiente, cerca del burdel, uno de los trabajadores se muestra irritado porque, justo cuando acaba de terminar todas sus tareas, le informan de que hay un cadáver detrás del edificio. Da por hecho que debe de ser el joven guardia que causó problemas la noche anterior y al que echaron a la calle. Sin embargo, cuando va a recoger el cuerpo, se queda completamente atónito al descubrir que pertenece a uno de los matones y no al guardia. No consigue comprender cómo un chico como él pudo matar a uno de los hombres de Iruruku. Aún así, carga con el cadáver hasta el viejo cementerio y se lo entrega al sepulturero, pidiéndole que se ocupe de él. El anciano se ríe y comenta que el momento es perfecto, porque esa misma mañana una de las tumbas se abrió misteriosamente por sí sola. Al escuchar eso, el trabajador del burdel se sorprende y se pregunta cómo puede abrirse una tumba sin que nadie la toque. Al final decide que no es asunto suyo, deja allí el cadáver y se marcha. La escena cambia entonces a Il,
que reflexiona sobre cómo Torque engañó a Iruruku y terminó traicionándolo. Aún así, Il está satisfecho, porque cree que solo necesita recuperar de Torque el dinero de la hipoteca para que todo quede finalmente resuelto. En cuanto llega a la casa de Xia, ve a Lin Lin esperando fuera, y le pregunta por qué está allí en lugar de quedarse junto a Xia. Ambos pasan unos instantes bromeando y discutiendo por los nombres con los que se llaman mutuamente, pero después Il comenta que, una vez recupere el dinero del verdadero culpable, todo habrá terminado. Al oír esas palabras, Lin Lin rompe de repente a llorar y le dice que la situación es mucho peor, porque se ha desaparecido. Il se queda completamente paralizado por la sorpresa y le pregunta de inmediato por qué no estaba con ella, sobre todo después de haberle insistido en que la protegiera. Luego le pregunta dónde está Peta. Lin Lin responde que probablemente siga durmiendo en su habitación. Lin Lin también explica que el aprendiz por el que Il había estado preguntando, Torque, fue a ver hacia la noche anterior. Y le pregunta enseguida de qué hablaron. Lin Lin admite, algo avergonzada, que no escuchó la conversación porque se apartó para darles un poco de privacidad. Al oír eso, Il pierde los nervios y le grita, llamándola completamente inútil y diciendo que solo sirve para bailar, razón por la que seguramente nadie quiere casarse con ella. Sintiéndose culpable, Lin Lin se disculpa y, en tono de broma, dice que se lo compensará dándole un beso. Il se queda totalmente desconcertado, preguntándose de dónde ha salido semejante idea. Pero, al mirar el rostro de Lin Lin, ve una expresión tan seria que un escalofrío le recorre la espalda. Il rechaza la propuesta de inmediato, diciendo que un beso suyo le parecería más un castigo que una recompensa. Después de calmarse, empieza a pensar en a dónde habrá ido Xia. Basándose en lo que Iruruku le contó, Torque está obsesionado con ella y era incluso capaz de venderla como esclava para luego comprarla él mismo y hacer con ella lo que quisiera. De repente, Il cae en la cuenta de algo. Si Xia realmente se vendió en el mercado de esclavos, el dinero de la venta debería haber llegado a Peta esa misma mañana. Como la mañana ya ha pasado, Peta podría encontrarse en un grave peligro. Il entra corriendo en la casa gritando el nombre de Peta. Registra desesperadamente todas las habitaciones, cada vez más inquieto, porque, si Torque había planeado todo desde el principio, Peta era el siguiente objetivo. Recorre toda la casa, pero, por mucho que busque, Peta no aparece por ninguna parte. La siguiente escena muestra a Peta llamando desde la hierba alta, preguntándose cómo había terminado todo de aquella manera. Justo entonces alguien grita preguntando a dónde ha huido. Esa misma mañana, mientras Peta dormía tranquilamente, el joven de cabello plateado lo despertó de repente. Peta se puso nervioso, pero el muchacho simplemente le entregó una bolsa llena de dinero y le dijo que era el pago correspondiente a su hermana antes de marcharse en silencio. Cuando se fue, Peta registró toda la casa buscando hacia, pero no logró encontrarla. En ese momento apareció Torque. Al verlo, Peta corrió hacia él y le contó que se había desaparecido. También le enseñó la bolsa de dinero que le había dejado el joven de pelo plateado. En cuanto Torque vio el dinero, le ordenó que se lo entregara, asegurándole que lo usaría para comprar de vuelta a Xia. Luego añadió con frialdad que, una vez Xia le perteneciera, Peta dejaría de servirle para nada. En cuanto pronunció esas palabras, Torque lo atacó de repente. Aterrorizado, Peta salió corriendo y se escondió entre unos arbustos, gritando que jamás saldría de allí. Pero a Torque solo le interesaba el dinero. Empezó a buscarlo por todas partes, decidido a matar a Peta y quedarse con la bolsa. Después de correr durante un buen rato, Peta vio un pequeño agujero en un muro y pensó que, si conseguía pasar por él, Torque nunca podría atraparlo. Justo cuando se arrastraba por el agujero, Torque lo alcanzó y le clavó un cuchillo en la pierna. Peta gritó de dolor, pero aún así logró arrastrarse hasta el otro lado. Torque soltó una carcajada y le gritó que simplemente rodearía el muro para atraparlo allí. Peta sabía que a Torque le llevaría al menos media hora rodearlo desde el lado de los suburbios, así que, desesperado, siguió arrastrándose para alejarse todo lo posible. Mientras luchaba por avanzar, recordó todos los días felices que había pasado junto a su hermana. No podía comprender por qué todo había terminado de esa forma ni por qué tenía que morir así. Perdiendo mucha sangre, llegó por fin hasta una cortina carmesí sobre la que se proyectaba la sombra de una espada negra. Peta comprendió enseguida que aquella era la legendaria cortina del juicio. Según el rumor, cualquiera que pronunciara la contraseña, deseara la muerte de alguien y ofreciera un pago podía ponerse en contacto con los moradores de la noche. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, Peta gritó: traza una línea por mí. La petición fue aceptada de inmediato y una voz invisible le preguntó qué deseaba. Peta le suplicó que salvaran a su hermana mayor. Curicara respondió con calma que no debía malinterpretarlos,
porque ellos eran asesinos, no héroes que rescataran personas. Después le preguntó si lo que quería era que mataran a quienes estaban destruyendo la vida de su hermana. Peta respondió sin vacilar que sí, quería que todos ellos murieran. Kurikara aceptó el encargo y le explicó que tendría un precio. Peta le entregó en silencio la bolsa de dinero. Instantes después, la luz desapareció de sus ojos y su vida llegó a su fin. Él había estado buscando a Peta por toda la ciudad y estaba completamente agotado. Ya era el atardecer y seguía sin encontrar ningún rastro de él. Además, tampoco había logrado encontrar a Lim Lim desde aquella misma mañana. Al final, sin ninguna pista más, él llegó a un callejón sin salida y se preguntó si no sería mejor regresar a la mansión. En ese momento vio acercarse a un joven de cabello plateado. En cuanto le vio el rostro, recordó haberlo visto antes y se dio cuenta de que se parecía muchísimo a Red Cat. Intrigado, él le preguntó si quería algo. Gato Plateado simplemente le dijo que lo siguiera. Sin hacer más preguntas, él obedeció en silencio. Cuando finalmente llegaron a la casa de comercio de Kurikara, él comprendió que sus sospechas habían sido correctas desde el principio. Aún así, preguntó qué había ocurrido con la anterior mensajera, Red Cat. Gato Plateado respondió con calma que Red Cat era su hermana y que ya había muerto. Al escuchar aquello, él le pidió disculpas. Después dijo que quería ceder ese trabajo a otra persona, porque ya tenía demasiados asuntos de los que ocuparse. Gato Plateado respondió que aquella petición estaba relacionada con ambos, así que él no podía desentenderse. Confundido, y preguntó qué quería decir con que estaba relacionada con los dos. En lugar de responder, Gato Plateado simplemente le indicó que siguiera caminando. Él hizo lo que le pedía. Cuando llegaron a la habitación contigua, se quedó paralizado al ver el cuerpo sin vida de Peta tendido en el suelo. Antes de que pudiera decir nada, Kurikara entró desde atrás y le explicó que Peta se había convertido en su cliente. Su último deseo había sido que los moradores de la noche mataran a las personas que estaban destruyendo la vida de su hermana mayor. Y preguntó en voz baja si no había existido ninguna forma de salvar a Peta. Kurikara negó tristemente con la cabeza y respondió que era imposible, incluso para ella. Él acepta la respuesta en silencio. Entonces Kurikara le explica que ya conoce todos los detalles del caso. Los objetivos de la petición de Peta son Torque y Iruruku, así que ha decidido dejar la mayor parte de la misión en manos de las dos personas que tienen una relación personal con el asunto. Él vuelve a quedarse confundido y pregunta por qué todo el mundo sigue hablando de dos personas. Se pregunta quién será el segundo asesino e incluso supone que quizás se trate otra vez de aquellos supuestos gemelos. Kurikara niega con la cabeza y responde que, esta vez, ha elegido a dos personas que tienen motivos personales para aceptar el encargo. En ese momento, alguien sale de entre las sombras, y mira hacia allí, sorprendido, y descubre que se trata de Lim Lim. Totalmente atónito, le pregunta si ella también es una asesina y, si es así, porque nunca se lo había dicho. Lim Lim sonríe y responde que la misma pregunta podría hacérsela a ella a él, ya que él tampoco le había revelado nunca su verdadera identidad. Durante unos instantes ambos se quedan mirándose en silencio. Después, Lim Lim rompe el momento con una sonrisa alegre y vuelve a presentarse. Dice que es Lim Lim, una bailarina amante de la diversión y, además, una miembro secreta del grupo de asesinos conocido como los Moradores de la Noche. Y deja escapar un suspiro cansado y se gira hacia Kurikara. Se queja de que, al menos, podría haberle advertido de que uno de sus compañeros asesinos era alguien a quien ya conocía. De lo contrario, encontrarse a plena luz del día podría haber provocado un grave problema. Kurikara se disculpa y promete que será más cuidadosa a partir de ahora. Lim Lim dirige entonces la mirada hacia el cuerpo de Peta y pregunta en voz baja quién sería capaz de hacer algo tan cruel a un niño indefenso. En el momento en que menciona las armas, él recuerda de golpe el único elemento que conecta todos los incidentes, la fórmula del acero verde oscuro. Recuerda que Iruruku estaba muy interesado en ella. Sin embargo, enseguida le surge otra duda. ¿Por qué Iruruku quería que se vendiera la fórmula al gremio? ¿Qué ganaba él con eso? De repente, todas las piezas encajan. Y recuerda la conversación que mantuvo con Botvan, quien también deseaba obtener la fórmula del acero verde oscuro porque serviría para reforzar el armamento de la guardia. Al ver la expresión de Il, Kurikara le pregunta si ha descubierto algo, y la siente y responde que por fin sabe quién es el verdadero cerebro detrás de todo. Rápidamente le explica la conclusión a la que ha llegado. Después de escuchar toda la explicación, Kurikara afirma que lo entiende. Entonces decide asignar un nuevo objetivo al asesino de rango A conocido como el Rey Inmortal. Girándose hacia Gato Plateado, le ordena que vaya a buscar al Rey Inmortal,
porque ha llegado el momento de iniciar la misión. A continuación dicta sus órdenes finales. La asesina de rango B último beso y el asesino de rango Sandworth deberán dar caza a todas las personas cuyas vidas hayan cruzado la línea. Lin Lin sonríe y felicita a Il, diciendo que jamás habría imaginado que el asesino más temido del mundo, Worst, resultaría ser alguien como él. Admite que las apariencias engañan. Il le devuelve la sonrisa y responde que él podría decir exactamente lo mismo, porque tampoco esperaba que Lin Lin fuera una asesina. Entonces Lin Lin le pregunta si siempre anda escaso de dinero, ya que Worst es famoso por aceptar encargos a cambio de una recompensa. Il niega con la cabeza y responde que el dinero no le importa, solo lo acepta porque toda petición tiene un precio. Intrigada, Lin Lin le pregunta qué piensa hacer con todo el dinero que ha ganado. Il responde con calma que, para él, el dinero no es más que una línea divisoria. Después dice algo que conmueve profundamente a Lin Lin. Explica que las monedas de oro existen únicamente para marcar la frontera entre la vida y la muerte. Son como el polvo que se va acumulando lentamente en el fondo mientras las personas continúan viviendo. Lin Lin sonríe al escuchar esas palabras. Confundido, Il le pregunta por qué sonríe. Lin Lin admite que, aunque Il siempre aparenta ser frío e indiferente, en realidad es una persona bondadosa y sincera en el fondo, y confiesa que eso le resulta extrañamente adorable. De repente, Il le pide que mire su mano y le diga exactamente dónde terminan sus dedos y dónde empieza la palma. Le insiste en que no le dé una respuesta imprecisa. Lin Lin observa su mano, pero no sabe qué responder. Y le explica que nadie puede hacerlo realmente, porque no existe una línea clara que separe un dedo de la palma ni una palma del brazo. Todo está unido por límites difusos. Dice que la vida funciona exactamente igual. Las personas van acumulando una cosa imprecisa sobre otra, por eso todos buscan desesperadamente una frontera clara, y precisamente por eso cree que su trabajo consiste en trazar esas líneas para los demás. Lin Lin se queda sin palabras. No puede creer que alguien temido por todos los guerreros sea capaz de expresar una sabiduría tan serena. Entre los asesinos, Il es conocido como aquel que trae una muerte segura porque, a diferencia de los demás, nunca busca excusas antes de quitar una vida. Sin embargo, Lin Lin comprende que Il es, precisamente, la persona menos adecuada para ser un asesino. Aún así, continúa cargando con ese peso. Conmovida por esos pensamientos, se acerca a él y le rodea el brazo con cariño desde un lado. Sonriendo, le pregunta qué piensa hacer con todo su dinero. Si no tiene ninguna idea, su hermana mayor, Lin Lin, tiene la sugerencia perfecta. Il rechaza la propuesta de inmediato, diciendo que no tiene el menor interés en escuchar sus ocurrencias. Lin Lin se ríe y lo llama un chico inocente y de buen corazón. Luego le dice que tiene una propuesta que, sin duda, no podrá rechazar. Intrigado, Il le pregunta de qué está hablando. Con una sonrisa traviesa, Lin Lin responde que existe una hermosa esclava llamada Xia y que Il podría simplemente comprarla. Unas horas más tarde, Il espera en el interior de la casa de comercio junto a Kurikara, inusualmente callado y abatido. Kurikara se sorprende al verlo así, porque el hombre que no pudo salvar a Peta ya no se parece al despiadado segador al que todo el mundo teme. Por primera vez, empieza a pensar que quizá había juzgado mal a Il. Mientras sigue observándolo, Il se da cuenta y, de mal humor, le pregunta qué está mirando. Kurikara simplemente niega con la cabeza y responde que no es nada. En ese momento regresa Gato Plateado. Kurikara le pregunta enseguida por el Rey Inmortal. Gato Plateado responde que aceptó el encargo sin dudarlo y prometió enviar al otro mundo, antes de que terminara la noche, a todos aquellos que hubieran cruzado la línea. Al oír eso, Kurikara asiente con satisfacción. Sabe que el Rey Inmortal siempre cumple su palabra, porque es uno de los asesinos más fiables entre los moradores de la noche. La escena cambia a otro lugar, donde una misteriosa figura con una antigua armadura avanza lentamente hacia el burdel. En el interior, Iruruku está interrogando a sus hombres y les pregunta si han encontrado ya a Torque. Los matones niegan con la cabeza y admiten que no han conseguido localizarlo por ninguna parte. Tampoco tienen la menor idea de dónde se encuentra la fórmula del acero verde oscuro. Iruruku se irrita todavía más. Está convencido de que Torque encontró la fórmula, vendió la mansión, se quedó tanto con el dinero como con la chica y huyó de la ciudad después de traicionarlo. De repente, todos oyen un grito en el exterior. Los matones corren hacia la puerta e intentan averiguar qué está ocurriendo. Antes de que puedan reaccionar,
la puerta estalla de golpe y un brazo cubierto por una armadura atraviesa la entrada, matando al instante a uno de los hombres. Todos se quedan inmóviles por el impacto. En el umbral aparece un misterioso guerrero vestido con una armadura antigua. Sin embargo, lo que más los desconcierta no es la armadura en sí, sino algo que no consiguen explicar. Iruruku da un paso al frente y exige saber quién es en realidad. El hombre acorazado responde con calma que es un morador de la noche. Añade que, si nadie hubiera solicitado ese encargo, jamás se habría molestado en ir tras ellos. En cuanto Iruruku escucha su voz, entrecierra los ojos. Está convencido de haberla oído en algún sitio antes. La escena vuelve entonces a la casa de comercio, donde I le pregunta a Kurikara qué clase de persona es realmente el rey inmortal. Kurikara le explica que el rey inmortal es, prácticamente, inmortal. Si alguien lo mata, realmente muere. Pero lo que lo diferencia de cualquier otra persona es que, antes incluso de que los demás se den cuenta, vuelve a la vida. Al mismo tiempo, la escena regresa al burdel, donde todos observan atónitos a la figura que se oculta bajo la antigua armadura. No es otro que Jaike. Los matones quedan horrorizados, porque están completamente seguros de haberlo matado antes. Incluso Iruruku no puede creer lo que está viendo. Recuerda perfectamente haber acabado con Jaike con sus propias manos. Una vez recuperado del sobresalto, Iruruku ordena furioso a todos sus hombres que ataquen al mismo tiempo, asegurando que Jaike es solo un hombre y que ellos lo superan ampliamente en número. Los matones cargan sin dudarlo. Extrañamente, Jaike no se mueve ni un solo centímetro. Uno de los hombres le asesta un golpe directo en la cabeza, dejando a todos desconcertados al ver que ni siquiera intenta esquivarlo. De vuelta en la casa de comercio, Kurikara explica que la maldición le arrebató al rey inmortal una sola cosa: la posibilidad de descansar para siempre. Nadie sabe cuánto tiempo lleva viviendo, porque, por muchas veces que muera, siempre termina regresando. Revela que, hace muchísimo tiempo, primero fue un esclavo y más tarde llegó a convertirse en rey. Fue el último soberano del legendario reino de Highland, una nación que en otro tiempo dominó toda la tierra. El rey inmortal arrebató el trono a su propio padre, conquistó los países vecinos y, finalmente, destruyó tanto su reino como a sí mismo. Por eso, en su existencia actual, no teme ser apuñalado, atravesado por una espada o incluso despedazado. Para él, la muerte ya ha perdido todo significado. Precisamente porque no teme morir, siempre acaba sobreviviendo a sus enemigos. Eso es exactamente lo que ocurre en el burdel. Jaike elimina con calma a todos los hombres de Iruruku y, finalmente, acaba también con la vida del propio Iruruku. Aquella noche se ejecuta el primer juicio, pero la misión de los moradores de la noche aún está lejos de terminar. Tras recibir el informe, Kurikara sonríe satisfecha. Uno de los objetivos ya ha caído. Ahora ha llegado el momento del segundo. La escena cambia a un bar donde todos comentan que la noche anterior encontraron muertos en el burdel a Iruruku, a todos sus hombres y a una de las prostitutas. Los clientes siguen hablando del impactante suceso mientras beben. Torque permanece sentado aparte, bebiendo en silencio, con el rostro pálido y lleno de nerviosismo. Los demás clientes se fijan en su comportamiento y se preguntan qué le ocurre. En realidad, Torque está aterrorizado porque no consigue entender cómo Iruruku y todos sus hombres han acabado muertos. Ahora que Iruruku ha desaparecido, ya no tiene que entregarle ni la fórmula del acero verde oscuro ni el dinero. Lo único que le queda es hacerse consciente cuando se convierta en esclava. Sin embargo, cuando acudió a la casa de comercio de esclavos, descubrió que alguien ya la había comprado. Por eso Torque parece al mismo tiempo asustado y completamente abatido. Siente que lo ha perdido todo. En ese momento, Lin Lin entra en el bar. Al verla, Torque la mira confundido y le pregunta qué quiere. Lin Lin le recuerda que se conocieron unos días antes en la casa de Xia. Le dice que ha estado buscándola y, como no ha conseguido encontrarla, ha decidido ir a verlo a él. Con una sonrisa juguetona añade que él es exactamente su tipo. Antes de que Torque pueda reaccionar, Lin Lin se acerca de repente y lo besa. Torque se queda completamente paralizado, al igual que todos los presentes en el bar, incapaces de creer lo que acaban de presenciar. Lin Lin sigue actuando de forma alegre y coqueta, proponiéndole que tomen algo juntos para conocerse mejor. Torque está totalmente desconcertado, porque la Lin Lin que conoció anteriormente no se comportaba en absoluto de esa manera. A medida que ella se muestra cada vez más cariñosa, Torque baja la guardia y empieza a sentirse halagado por toda esa atención. Lin Lin se acerca un poco más y, en tono burlón, le pregunta si está tan obsesionado con Xia que cualquier otra mujer terminaría sintiendo celos. Sin darse cuenta,
Torque comienza a hablar del pasado. Confiesa que la primera vez que conoció hacia ella solo tenía 9 años. Desde ese mismo instante se obsesionó con ella y decidió que sería suya. Esa obsesión fue lo que lo llevó a convertirse en aprendiz de Ward. Soportó años de duro trabajo porque estaba convencido de que algún día acabaría casándose con Sia. Sin embargo, al final Ward anunció que Peta sería el próximo maestro herrero y que pensaba casar a Sia con un noble. Sintiéndose traicionado, Torque estalló de ira. Creyó que Ward lo había engañado durante todo ese tiempo, y esa rabia terminó empujándolo por el camino de la venganza. De pronto, la expresión de Torque cambia por completo. Se lleva las manos al cuello mientras empieza a tener serias dificultades para respirar. Con cada segundo que pasaba, le costaba más y más respirar. Al ver a Torque luchando por tomar aire, Lin Lin le dice con suavidad que deberían salir a tomar un poco de aire fresco. Torque acepta, y Lin Lin le ayuda a ponerse en pie antes de sacarlo del bar. Una vez fuera, Torque rompe a reír de repente. Dice con orgullo que Ward y Peta recibieron exactamente lo que se merecían. Aún así, sigue furioso porque Sea, que debía convertirse en su esclava, ya había sido comprada por otra persona. Sin embargo, se niega a renunciar a ella. Sin previo aviso, Torque empieza a sentirse débil y se desploma en el suelo. Lin Lin se arrodilla rápidamente a su lado y finge estar preocupada, preguntándole si se encuentra bien. Un instante después, Torque escupe sangre. Horrorizado, se queda mirando la sangre en el suelo mientras se pregunta desesperadamente qué le está ocurriendo. Le suplica a Lin Lin que llame a un médico, pero ella responde con calma que ya no serviría de nada. Torque comprende al instante que Lin Lin le ha hecho algo. Furioso, exige saber qué le hizo. Lin Lin le recuerda tranquilamente que apenas unos minutos antes le dio un beso. Por desgracia para él, ese beso selló su destino. Enfurecido, Torque intenta atacarla, pero su cuerpo ya no le responde. Cae de bruces al suelo, incapaz de moverse, retorciéndose indefenso como un insecto herido. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedan, le pregunta quién es en realidad. Lin Lin revela con calma que es una asesina de los moradores de la noche. Torque no puede comprender por qué un grupo de asesinos iría tras alguien como él. Cuando le pregunta qué quiere, Lin Lin comienza a contarle la historia de su pasado. Hace mucho tiempo existía el heredero de un noble cuya prometida estaba consumida por los celos. El heredero se enamoró de una criada y ésta quedó embarazada de su hijo. Llena de odio, la prometida lanzó una terrible maldición sobre la criada sin que nadie lo supiera. Más tarde, la criada dio a luz a una preciosa niña. Loca de felicidad, besó a su hija recién nacida. En el mismo instante en que sus labios se tocaron, la criada murió. La razón era sencilla. El cuerpo de la niña albergaba un veneno letal, más peligroso que el de cualquier criatura. Cualquiera que compartiera un beso con aquella niña acabaría muriendo. La maldición de la prometida se llamaba amor y, debido a ella, la pequeña tenía prohibido compartir su amor con nadie. Pasó toda su infancia encerrada en la mansión de la familia noble, hasta que con el tiempo toda la casa acabó en ruinas. Lin Lin termina su historia, mira fríamente a Torque y observa cómo el veneno acaba por arrebatarle la vida. Después de asegurarse de que ha muerto, recoge discretamente el pago que llevaba encima y se marcha pensando que solo queda un objetivo más. Algún tiempo después, otras personas encuentran el cadáver de Torque. Bodwin llega al lugar para investigar, confundido por la cantidad de cadáveres que no dejan de aparecer. Primero fueron Iruku y sus hombres, y ahora ha aparecido otra víctima sin identificar. En ese momento, Il llega corriendo hacia él mientras grita su nombre. Bodwin le dice que se calme y recupere el aliento en lugar de agotarse corriendo. Il exclama emocionado que ha encontrado la fórmula del acero verde oscuro. Al oír esas palabras, Bodwin se queda completamente atónito y le pregunta si de verdad está diciendo la verdad.